Hola, bienvenidos a Medical Televisión. La pandemia que se inició en Wuhan en fines de 2019 ha puesto en jaque a toda la humanidad y ha afectado sistemas como el de gobierno, como sistemas económicos, educativos. Y es allí donde tomamos verdadera conciencia de lo que significa la salud en nuestra vida. Este espacio quiere llegar a su casa llevando información científica con los profesionales destacados en nuestro medio. En el programa de hoy, 3 temas que se van a destacar. Por un lado, las secuelas del COVID-19 y cómo enfrentamos la segunda ola. Las secuelas psicológicas que deben enfrentar nuestros adolescentes confinados durante un año y que ahora van a enfrentar a sus pares con el inicio del periodo lectivo. Y por último, ¿qué pasó con los adultos mayores? Que los cuidamos del COVID-19 y los descuidamos de otros aspectos que son muy importantes. Acompáñeme y desarrollemos estos temas. Cada vez hay más casos de pacientes recuperados de COVID-19 que sufren secuelas meses después. Se detectan incluso en jóvenes sin patologías previas y con síntomas leves durante la infección. ¿Cómo manejan los médicos y afectados esta situación? La COVID-19 es una enfermedad multisistémica provocada por el virus SARS-CoV-2. Todos conocemos ya los síntomas, pero ¿qué pasa con las secuelas que aparecen cada vez con más frecuencia e incluso meses después? No todos los pacientes recuperados de la COVID se encuentran bien. Muchos acusan fatiga crónica, física y mental. ¿Cómo afecta a largo plazo a los pulmones, el corazón, a los riñones, al hígado, al metabolismo y al sistema nervioso? Y no terminamos de analizar cuáles son las secuelas que dejaron esta primera etapa, la primera, la segunda de COVID, y enfrentamos una nueva. Estamos con la doctora María Paula Herrera, que es infectóloga, que estuvo desde la primera hora, desde marzo del año pasado, estudiando y trabajando COVID-19, ¿es así? Así es, sí, así es. La verdad que fue un desafío, sigue siendo un desafío muy grande, porque es una enfermedad totalmente nueva, en la que todo el mundo estábamos aprendiendo, y bueno, nos llevó a enfrentar ese gran desafío en el 2020, y bueno, y ahora seguimos en el 2021. Ahora, enfrentamos el desafío de conocer de qué se trata la enfermedad y todavía estamos con esto de las secuelas, ¿no? ¿Qué nos deja o qué nos podría ocasionar el COVID-19? Y hay mucha preocupación en torno a eso. En cuanto a secuelas de la misma enfermedad, sí, hay muchos reportes en cuanto a las secuelas. Es un virus que no solo produce por ahí daño en el agudo, sino que deja una convalecencia muy larga. Hay bastantes reportes en cuanto a debilidad muscular, hay algunas alteraciones de déficit cognitivos en la gente mayor que como que agravó algunos déficits de atención o cognitivos en los adultos mayores, en los pacientes que tenían patologías previas pulmonares. Una restricción de la capacidad pulmonar, digamos, los pacientes te refieren que no pueden hacer la misma actividad física que antes, que cuesta recuperar, con lo cual hay que acompañar y trabajar con estos pacientes durante un buen tiempo después de haber superado la infección por COVID, ¿no? Y tratar de determinar qué tiene que ver con el COVID y qué no, porque también me imagino que hay algunas patologías que se asocian a otras enfermedades o a como bien decías vos, que tienen que ver con algo que ya tenía antes del COVID-19. Exactamente, tiene mucho que ver sobre la base en la que se produjo esa enfermedad, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Entonces, bueno, eso hay que diferenciar y hay que reforzar en la previa, en el durante y en el después. La Organización Mundial de la Salud precisamente está trabajando y estudiando acerca de cómo ir catalogando esas secuelas y dándole porcentajes en los que fueron positivos en algún momento. Exactamente, y ver cómo manejar ese post-COVID o long COVID, le dicen en algunos términos, como diciendo que es un COVID mucho más largo de lo que en algunos casos se esperaba, ¿no? O sea, realmente es un aprendizaje continuo en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al manejo del cuadro agudo y al manejo de la convalecencia y a evitar que estas secuelas terminen siendo permanentes y sean solo por un plazo determinado. Ahora, doctora, ¿cómo se enfrenta esta segunda ola?
¿Qué de diferente hay entre lo que estábamos esperando en marzo del año pasado y lo que va a pasar ahora? Y uno siempre trata de poner las cosas, bueno, por ahí positivas y no tan positivas, ¿no? Yo creo que de positivo tenemos que conocemos la enfermedad. O sea, el año pasado realmente no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? O sea, era una cuestión de leer bibliografía de otros países, de ver qué es lo que estaba pasando, pero ni siquiera en esos países donde estaba ocurriendo ya los brotes o los picos que eran previos a los nuestros, tampoco se entendía mucho si había que tratarlo, con qué había que tratarlo, qué podíamos hacer, cuánto tiempo había que internarlo. Digamos, la verdad es que hemos tenido todo un año de aprendizaje permanente y hoy por hoy conocemos la enfermedad. O sea, que no es poca cosa. Entonces, yo creo que ese es un gran paso, ¿no? Y cuando nos hablan de variantes, ¿estamos enfrentando algo desconocido también? Sí, no es tan desconocido. Los virus, así como el virus de la gripe, como un montón de virus respiratorios, permanentemente van mutando y van generando algunas variantes. Entonces por ahí sale una cepa que es más transmisible, otra que genera enfermedades un poquito más graves. Son diferentes variantes que van generando mutaciones. El problema o cuál sería la amenaza de las nuevas variantes es que alguna de estas cepas que no ha ocurrido hasta ahora sea resistente o no sea efectiva la vacuna que están circulando frente a esas cepas. Eso todavía no lo sabemos. No ha ocurrido, sí se está investigando. Se vio que hay algunas cepas que tienen como una sensibilidad menor a las vacunas, digamos, pero ¿qué produjo? Las personas que se vacunaron y que se infectaron igual por estas cepas solo se infectaron, no desarrollaron una enfermedad grave. O sea, hoy por hoy la vacuna sigue siendo eficaz con las cepas nuevas para prevenir la enfermedad grave, la internación y la muerte por coronavirus, que es a lo que aún apunta con la vacuna, ¿no? O sea, sabemos que la vacuna nos puede prevenir esto, la enfermedad grave y la muerte por COVID, pero no la infección o la transmisión. Por eso es que decimos que el vacunado tiene que seguir utilizando el tapabocas, tiene que seguir manteniendo la distancia. Y además tenemos, viéndonos, muchas personas preocupadas porque le suspendieron la segunda dosis. Ahora, ¿cómo le explicamos a los adultos mayores o cómo les llevamos tranquilidad de que se puede esperar un tiempito hasta que se le coloque la segunda dosis? Claro, no se le suspendió, se le postergó. Ajá, yo creo que está bueno eso aclararlo para que entiendan. Es verdad que es necesaria 2 dosis. O sea, todos los estudios de las vacunas hablan de que es eficaz con la colocación de 2 dosis y por ahí un mes o a los 20 días de la segunda dosis uno los considera ya inmunizados. Con la primera dosis hay una eficacia o efectividad entre el 60 y 70%, o sea que tenemos altas chances de con una dosis estar ya inmunizados. Completamente vamos a estar cuando nos coloquen la segunda dosis. Lo que pasa es que por una cuestión de logística y una cuestión de salud pública desde el Ministerio de Salud de Nación, se decidió postergar la colocación de la segunda dosis y priorizar la primera dosis. Esto de priorizar es, tratemos de utilizar el recurso humano que tenemos hoy, que no es fácil, aunque parezca, no es fácil salir a vacunar a millones de personas rápidamente. La logística es clave en este caso. Claro, entonces lo que ellos decidieron es utilizar todo este recurso para vacunar la primera dosis al menos, para frenar un poco la posibilidad de que esas personas se terminen internando y terminen muriendo. Y después, una vez que se logre poner las primeras dosis en todas las personas con alto riesgo de morir, recién pasar a la segunda dosis, porque por ahí se estaban demorando en la colocación de la segunda dosis y demorando la aplicación de la primera. Entonces, para agilizar, fue una cuestión de agilizar. Se va a sumar en estos días la vacunación contra la gripe, que también se la deben dar las personas, bueno, que ya venían con riesgo, los mayores y demás. ¿A quiénes se sugiere que se vacunen contra la gripe? Y las vacunas de la gripe es la indicación de los grupos de riesgo que tenemos siempre, que son muy parecidos a los grupos de riesgo de COVID, ¿no? Porque son infecciones respiratorias, entonces en general las personas que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad grave por gripe son similares a las que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID, que son los pacientes diabéticos, los que tienen enfermedades pulmonares crónicas, los inmunosuprimidos, ya sea por quimioterapia o por una enfermedad inmunosupresora. Son los mismos grupos de riesgo en general que COVID. Lo que se recomienda es distanciarlas por 15 días a una de otra, ¿no? Tal cual. Y neumococo para mayores de 65 años, ¿es así? Exactamente, neumococo para mayores de 65. Gripe y neumococo se pueden poner juntas. Por ahora la de COVID no, porque la verdad es que como estamos aprendiendo y es muy nueva la vacuna, se recomienda ponerla sola para evitar que esto frene la respuesta inmunológica. Y sí, lo que se recomienda es priorizar la vacuna de COVID. O sea, si hoy me ofrecen la vacuna de la gripe y yo sé que mañana tengo turno para ponerme la vacuna de COVID,
mejor me pongo mañana la de COVID porque ese turno no lo tengo que perder y más adelante en 2 semanas me pongo la de la gripe. Bien. Doctora, muchas personas que pasaron el COVID-19 ni siquiera se realizaron estudios. Algunos comenzaron con los síntomas y en un primer momento decían, bueno, no se pueden hacer tantos PCR. Le estoy hablando de marzo, abril, estoy hablando del año pasado, ¿no? Del 2020. Entonces pasaron la enfermedad y nunca se hicieron un análisis post-COVID, no se hicieron estudios. ¿Deberían hacérselo? ¿Qué estudios se recomiendan? Todo va a depender de esa persona, ¿no? O sea, si son personas sanas, que no tienen ningún factor de riesgo y que superaron el COVID con casi asintomáticos, con muy pocos síntomas, no tiene mucho sentido hacer ningún estudio en particular, ¿no? Ahora, si son personas que desarrollaron una neumonía grave, severa, que por ahí requirieron internación, terapia intensiva, etcétera, sí es bueno hacer por ahí una consulta con su médico clínico para evaluar las capacidades pulmonares, ver si no quedó alguna secuela pulmonar post-COVID. Y en las personas adultas, también evaluar, lo pueden hacer junto con su médico clínico si tienen alguna de estas alteraciones que yo les decía, algunos déficits cognitivos que pueden exacerbarse o haberse exacerbado con el COVID y que quizás necesiten una estimulación, que hay estimulaciones neurocognitivas para los adultos mayores que puedan ayudar a una mejor recuperación. Bien. Pero no hay un estudio en particular que haya. ¿Y el corazón? Y el corazón también, porque también puede afectar al corazón, pero en estos casos lo maneja muy bien generalmente el médico clínico, ¿no? O sea, de acuerdo a la gravedad, sobre todo es en personas, se estipula o se analiza qué análisis le tengo que pedir de acuerdo cómo fue la enfermedad que la desarrolló, hace cuánto tiempo y qué enfermedades de base o comorbilidades tiene, ¿no? Pacientes hipertensos o que tienen alguna comorbilidad de base o que desarrollaron una pericarditis por COVID. Bueno, ahí tengo que hacer otros estudios, pero esos son como ir dirigiendo cada caso en particular. El año pasado decíamos, bueno, pero con el diario del lunes todo es más fácil y no nos resultó nada fácil. Nos terminamos complicando tanto, igual que Europa, que había comenzado con la pandemia. Y al parecer, lo mismo está pasando con el hemisferio sur ahora que entra el frío. ¿Por qué, doctora? ¿Qué no pudimos hacer? Y no sé si es que no pudimos hacer. Yo creo que sí aprendimos mucho de ese diario del lunes, ¿no? O sea, cometimos errores y seguiremos cometiéndolo porque uno va aprendiendo y creo que el que no comete errores es el que no hace nada, ¿no? Entonces, en el hacer uno siempre va algunos aciertos y algunos desaciertos en el camino, ¿no? Siempre tratando de basarnos en epidemiología, en la ciencia. Yo no sé decirte qué no pudimos hacer. Pero creo que sí es importante no dejar de mirar y no dejar de tener en cuenta ese diario del lunes. Bien. O sea, no lo dejemos de mirar porque es muy importante. Hoy nuestra vacuna es la prevención. Sigue siendo para la mayor cantidad de gente, digamos, porque estamos viendo cuotas muy bajitas en relación a la cantidad de argentinos de vacuna que va ingresando. Por lo tanto, ¿son las mismas medidas preventivas que anunciábamos en marzo del año pasado las que vamos a tener en cuenta ahora? ¿Se suma alguna? No, no hay medidas extra, pero sí es importante que tengamos en cuenta que tenemos que cumplirla. ¿Por qué digo esto? Porque aunque parezca redundante decir hay que usar tapabocas, hay que lavarse las manos y hay que mantener la distancia social, cuando uno lo mira en el día a día, le diría que el 90% no lo está haciendo. Y eso la verdad que es grave. La vacuna es una de esas más. O sea, si yo tengo que nombrar las medidas preventivas para COVID, son 4, ¿no? O sea, usar tapabocas, mantener una distancia, lavarse las manos y ponernos la vacuna cuando corresponda. Y vamos a compartir otras ideas que nos da la Organización Panamericana de la Salud a través de un videíto muy didáctico. Le agradezco muchísimo, doctora Paula Herrera, por estar aquí con nosotros y la vamos a seguir molestando porque nuestra idea es llegar con información veraz, científica, a todos nuestros televidentes. Cuando quieran, muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud prepara estas recomendaciones para enfrentar la segunda ola. Hay varias cosas que puedes hacer para protegerte y proteger a otros de la COVID-19 mientras trabajas, ya sea en el puesto de trabajo habitual o haciéndolo desde tu casa. Observa las medidas de distanciamiento emitidas en el lugar en el que te encuentras y busca información de fuentes fiables, como la OMS o la Autoridad Sanitaria Local. Quédate en casa y evita el contacto directo con personas en caso de no sentirte bien, aunque sea un resfriado leve. De ese modo, ayudamos a proteger a nuestros compañeros de trabajo y a nuestra familia en casa. Si te encuentras bien
y necesitas acudir al trabajo, puedes reducir el riesgo de contagiarte el virus evitando el transporte público si hay aglomeraciones. De ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Si es posible, verifique con su supervisor la posibilidad de trabajar desde su casa. En el trabajo o en su casa, si puede, suba y baje por escaleras y no por ascensor. Evita tocar con las manos objetos de uso común como los botones del ascensor, los picaportes o el pasamanos de la escalera. Si trabajas en una oficina, organiza reuniones a distancia, ya sea por videoconferencia o manteniendo al menos 1 metro de distancia entre las personas presentes en la misma sala. Si trabajas en contacto con el público, mantén al menos 1 metro de distancia de otras personas en la medida de lo posible. Tras el viaje de ida o vuelta del trabajo y a lo largo del día, lávate las manos con frecuencia y a fondo. Evita tocarte los ojos, la boca y la nariz. Ventila el lugar de trabajo periódicamente y mantén las ventanas abiertas si es posible. Asegúrate que las mesas, los picaportes y otras superficies que se tocan con frecuencia se desinfecten con regularidad. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Busca formas de saludar a tus compañeros y manifestar afecto a tus amigos y tu familia que no sea con contacto físico. Aunque haya que mantener una distancia física, cuide las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia y colegas para comprobar cómo va todo. Recuerda, busca formas de mantenerte activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19.